¿Alguna vez hemos pensado que cada paso que damos hacia el progreso, cada mejora en nuestro ordenado mundo, inevitablemente deja a alguien atrás, como un residuo olvidado? ¿Y si esa sensación de inestabilidad, esa identidad que a veces se nos escapa entre los dedos, no fuera un fallo personal, sino el eco de vivir en una sociedad que nos trata como productos con fecha de caducidad? Estas no son preguntas para responder a la ligera. Son, más bien, las llaves que abren una reflexión profunda sobre la condición de nuestra modernidad. Hoy, les invito a transitar por este pensamiento, utilizando como faro la obra lúcida y a veces dolorosa del filósofo Zygmunt Bauman, para entender la maquinaria invisible que produce tanto maravillas como parias. Resumen ejecutivo. La obra de Zygmunt Bauman, Vidas desperdiciadas, que argumenta que la modernidad, en su búsqueda incesante de orden y progreso, produce inevitablemente residuos humanos, poblaciones superfluas, redundantes e innecesarias. Este fenómeno, un efecto secundario inherente a la construcción de orden, el progreso económico y, más recientemente, la globalización, ha entrado en una fase crítica. La globalización ha creado un planeta lleno, eliminando los territorios vacíos que históricamente sirvieron como vertederos para el exceso de población. La consecuente crisis en la industria de eliminación de residuos humanos se manifiesta en la creciente prominencia de refugiados, solicitantes de asilo e inmigrantes, quienes se convierten en el foco de una nueva política del miedo. A medida que los Estados-nación pierden la capacidad de proteger a sus ciudadanos de la inseguridad económica generada por el mercado, reorientan su función hacia la provisión de seguridad personal, utilizando a los residuos humanos como chivos expiatorios para legitimar su autoridad. Este proceso fomenta una cultura de residuos en la modernidad líquida, caracterizada por la transitoriedad, la precariedad y la devaluación de la permanencia en todos los aspectos de la vida, desde el empleo hasta las relaciones humanas. El desbordamiento de la modernidad, un resumen analítico. El mundo que se licúa, la era de la incertidumbre. Para comprender las ansiedades que nos definen, primero debemos entender el terreno que pisamos. Bauman lo llamó la modernidad líquida, un concepto que actúa como el marco maestro de nuestra época. Si la modernidad sólida de nuestros abuelos era un mundo de estructuras firmes, empleos para toda la vida y compromisos duraderos, el nuestro es un mundo licuado. Es un tiempo flexible, voluble, sobre todo, precario, que se ha deshecho de las viejas rigideces para abrazar el flujo constante. Este estado líquido disuelve los vínculos sociales sólidos y los compromisos a largo plazo. Las estructuras colectivas que antes nos sostenían, sindicatos, comunidades, familias estables, se han debilitado, dejando el campo libre a un individualismo exacerbado donde la responsabilidad, antes compartida, ahora recae por completo sobre nuestras espaldas. Cada uno es el único gestor de su vida, responsable absoluto de sus éxitos, pero, de manera aún más aplastante, de sus fracasos. En este paisaje, las relaciones humanas se miden en términos de costo y beneficio, volviéndose transitorias, volátiles y frágiles. La nueva virtud cardinal es el imperativo de la flexibilidad, la exigencia de estar siempre dispuestos a cambiar, a abandonar lealtades, afectos y compromisos en cuanto surja una nueva oportunidad. El desarraigo se presenta, paradójicamente, como una condición para el éxito. Este mundo líquido, que promete libertad y oportunidades infinitas, esconde una consecuencia oscura. Su incesante movimiento, su obsesión por el cambio, lo convierte en una fábrica que produce, de manera constante, seres humanos considerados superfluos. La producción de residuos humanos, los parias de la modernidad. La tesis central de Bauman en su obra Vidas desperdiciadas es que la modernidad, en su afán por construir orden y progreso, genera inevitablemente residuos humanos. Esto no es un fallo accidental del sistema, sino su producto secundario, necesario y constante. Es el oscuro secreto de toda producción. Pero, ¿qué significa ser un ser humano superfluo o residual? Significa ser innecesario, no tener un lugar reconocido en el mundo. Ser superfluo es ser desechado por ser desechable, como una botella de plástico vacía o un producto defectuoso retirado de la cadena de montaje. Los otros no te necesitan, pueden arreglárselas igual de bien, o incluso mejor, sin ti. Aquí Bauman establece una diferencia crucial. En la modernidad sólida, los desempleados formaban un ejército de reserva de trabajo, una población temporalmente apartada pero destinada a ser reciclada y reincorporada al sistema productivo en cuanto la economía lo requiriera. En nuestra modernidad líquida, en cambio, hablamos de excedentes. Ya no son una reserva,
sino un residuo final, gente considerada innecesaria sin un prospecto claro de reintegración, porque en la economía globalizada y tecnológica, cuantos menos trabajadores haya, mejor parece funcionar el sistema. Este problema se ha agudizado con lo que Bowman llama la crisis del planeta lleno. Durante la era colonial, la modernidad podía deshacerse de su población excedente exportándola a las tierras de nadie del globo. Esas tierras ya no existen. La globalización ha cerrado las válvulas de escape. Ahora, obligados a encontrar una solución local para un problema de origen global, hemos comenzado a construir nuestros vertederos para residuos humanos mucho más cerca de casa. Y este proceso de exclusión, que ocurre en el exterior, tiene un eco devastador en nuestro interior, generando una profunda crisis de identidad personal. El yo roto, la identidad fragmentada como reflejo del mundo líquido. La inestabilidad de la modernidad líquida no solo produce marginados. También desintegra la psique de aquellos que, aparentemente, permanecen dentro del sistema. La precariedad exterior se refleja en una fragmentación interior. El arte, a menudo, captura estas verdades antes que la sociología. El teatro de la dramaturga británica Sarah Kane, por ejemplo, nos ofrece un retrato crudo de esta condición. En obras como Clancy y Crabbe, sus personajes carecen de biografías estables o identidades definidas. Son, más bien, instrumentos de discursos, voces rotas que flotan en un mundo marcado por la violencia y la disolución de los vínculos, encarnando la dificultad de construir un yo estable. Esta fragmentación artística dialoga con la teoría. El psicólogo Kenneth Hergen habla de una saturación social. Estamos tan bombardeados por roles, voces y expectativas externas que nuestro yo se coloniza, conduciéndonos a un estado de multifrenia, una sensación continua de insuficiencia al ser incapaces de cumplir con todas las versiones de nosotros mismos que el mundo nos exige. Desde la clínica, el psicoanalista Otto Kernberg describe la difusión de identidad como una patología que refleja el malestar de la época, caracterizada por un vacío crónico, autopercepciones contradictorias y relaciones empobrecidas con los demás. Es un yo que no logra integrarse. Reflexiono hoy sobre esto y veo con claridad la conexión fatal. El residuo humano del que habla Bowman no es solo el refugiado en la frontera o el marginado en el gueto. Es también una condición interna. Somos nosotros, fragmentados por dentro, tratando de ensamblar un yo coherente con los pedazos que nos arroja una cultura de lo desechable. La identidad se ha vuelto nuestro vertedero personal, donde acumulamos las versiones de nosotros mismos que ya no sirven, que ya pasaron de moda. El paria exterior y el vacío interior son dos caras de la misma moneda gastada. Esta crisis interna, sin embargo, no ocurre en el vacío. Es gestionada y perpetuada por mecanismos de poder muy concretos, diseñados para administrar la crisis externa de los residuos que el sistema no deja de producir. Los vertederos del planeta lleno, control y gestión de los superfluos. Al no poder expulsar a sus parias a tierras lejanas, la modernidad líquida ha desarrollado nuevas tecnologías de control y confinamiento para gestionarlos dentro de la sociedad. Ha creado vertederos locales, perfectamente diseñados para mantener los residuos fuera de la vista y de la conciencia colectiva. Estos vertederos adoptan varias formas. La más pura es la del refugiado y el apátrida. Como lo teorizó el filósofo Giorgio Agamben, y lo aplicó Michel Agier a los campos de refugiados, son seres fuera de la ley. Reducidos a su vida desvalida, a su mera existencia biológica, son confinados en campamentos que funcionan como espacios de exclusión permanente, lugares que no aparecen en los mapas y donde la vida queda en suspenso indefinido. Otro de estos vertederos es el hipergueto. El sociólogo Loic Bacquant describe una transformación siniestra. El gueto tradicional, aunque era un espacio de segregación, funcionaba como una mini sociedad y un reservorio de mano de obra. El hipergueto contemporáneo, en cambio, ha perdido toda función económica o social positiva. Es un mero vertedero humano, un almacén para descartar a aquellos segmentos de la población que la sociedad considera inútiles y peligrosos. Siguiendo esta misma lógica de almacenamiento, el sistema penal se convierte en otro mecanismo de exclusión. Las prisiones, que en la era del reciclaje se concebían como parte de un sector correccional, hoy funcionan explícitamente como mecanismos de exclusión y control. Como argumenta Bacquant, la prisión se ha transformado en un simple almacén orientado únicamente a neutralizar los desechos sociales. Su valor principal ya no reside en lo que ocurre dentro de sus muros, la rehabilitación, sino en los muros mismos, que sirven para secuestrar físicamente a los parias y mantenerlos separados de la sociedad. Finalmente,
el propio Estado se transforma para gestionar esta crisis. Bowman argumenta que hemos transitado del Estado social al estado de seguridad o guarnición. Incapaz de proteger a sus ciudadanos de la inseguridad económica producida por las fuerzas globales del mercado, el Estado busca una nueva legitimidad. La encuentra fabricando y gestionando miedos relacionados con la seguridad personal, la criminalidad, el terrorismo, la inmigración. De esta forma, desvía la ansiedad pública, culpando a los residuos humanos de un malestar cuyas raíces son mucho más profundas y sistémicas. Estas estrategias, lejos de resolver el problema, lo perpetúan. La gestión de los residuos humanos se basa en la producción de miedo y desconfianza, erosionando los últimos lazos de solidaridad que nos quedan y justificando la construcción de muros cada vez más altos, tanto físicos como mentales. Síntesis final, la sombra del progreso. Hemos recorrido un camino que nos lleva a una conclusión ineludible. La modernidad, en su fase líquida y globalizada, es un sistema que funciona a través de la producción incesante de superfluidad humana. La construcción de nuestro orden depende de la creación de un desorden que podamos segregar. La figura del paria, ya sea el refugiado en un campamento, el habitante de un hipergueto o el individuo con una identidad fracturada que lucha contra su propio vacío, no es una anomalía del sistema. Es su consecuencia lógica y necesaria. Es el resultado inevitable de una cultura obsesionada con el diseño, el consumo, la novedad perpetua y la eliminación eficiente de todo lo que considera un desecho. Y aquí reside la advertencia final. La indiferencia hacia las vidas desperdiciadas no es solo una crisis moral que afecta a los excluidos. Es un veneno que se filtra de vuelta en la sociedad, convirtiéndonos a todos, sin excepción, en potenciales residuos. Socava la confianza, el agente vinculante de toda convivencia humana, y nos deja a todos más solos, más frágiles y más temerosos. Respuestas a las preguntas iniciales. Volvamos, entonces, a las preguntas con las que comenzamos este viaje. A la primera, ¿el progreso deja inevitablemente a alguien atrás? La respuesta es un sí rotundo y doloroso. No es un accidente, es el diseño. La construcción de nuestro ordenado mundo moderno se ha basado siempre en la producción de una fuera, un vertedero para todo aquello y todos aquellos que no encajan en el diseño. Son los cimientos invisibles de nuestra prosperidad. Y sobre la segunda, ¿nuestra identidad fragmentada es el eco de un mundo que nos trata como productos de caducidad? Sí, lo es. Vivimos en la incertidumbre de no saber cuándo seremos declarados obsoletos. Esa fragilidad interna es el reflejo de la fragilidad de nuestros vínculos y de nuestro lugar en una sociedad que ha convertido la vida misma en un producto de consumo de usar y tirar. Quizás, el primer acto de resistencia sea reconocer en el rostro del paria nuestro propio reflejo.